Muy bien, para aquellos que nos visitan por primera vez o recientemente, el año pasado nosotros tuvimos una introducción a la ética cristiana. Comparamos diferentes perspectivas para abordar las decisiones que debemos tomar y entre esas estaba la que llamamos la perspectiva normativa, es decir, la que nosotros entendemos que se basa en la palabra de Dios. Por supuesto, toda la palabra de Dios contiene instrucción para nosotros que debemos guardar, aun así sean las porciones narrativas. Todo eso fue, como les digo, en la primera parte del curso. Pero en esta segunda nos estamos enfocando en lo que vimos es ese resumen por excelencia de la voluntad de Dios para su pueblo expresada en los 10 mandamientos. Hay otros resúmenes y constantemente estamos llegando a ellos porque precisamente fue como el Señor Jesucristo confirmó que era ese resumen de la ley, el de amar a Dios y con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, ese amor es definido. ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo sabemos qué debemos hacer? Es a través de los 10 mandamientos. Y sin embargo, los 10 mandamientos no inician de inmediato con nuestros deberes para con nuestro prójimo. Inician primeramente es con nuestros deberes para con Dios. Y el primer mandamiento nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento con el que el Señor instruye a su pueblo después de declarar, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto. Porque de nuevo nosotros no vamos a olvidar el prefacio. Los mandamientos fueron dados en un contexto redentor. Dios es salvador y por lo tanto aplica para nosotros que tenemos una salvación más grande que una libertad física de un pueblo que nos hubiera tenido cautivo. El Señor nos rescató de nuestra vida de pecado, del dominio de Satanás para trasladarnos al reino de su Hijo. Pero particularmente, ¿qué prohíbe el primer mandamiento? El primer mandamiento, como vemos, va más allá de simplemente no tener imágenes, estatuas de ídolos a los cuales nos postramos. Yo por eso finalicé la clase anterior leyéndoles la respuesta más amplia del Catecismo Mayor de Westminster. Por cierto, puse también ya en esa misma carpeta los catecismos para que también los puedan consultar ahí con facilidad. Ahí está el Catecismo Ortodoxo, el Catecismo Bautista y el Catecismo Mayor de Westminster con las referencias bíblicas. ¿Cuáles son los pecados que se prohíben en el primer mandamiento? Voy a repetir la respuesta para ustedes. Los pecados que se prohíben en el primer mandamiento son el ateísmo, el negar a Dios, el no creer en Dios, la idolatría, el creer o adorar más dioses que uno o cualquier otro, junto a o en lugar del Dios verdadero, el no tenerlo ni confesarlo como Dios y nuestro Dios, la omisión o descuido de cualquier cosa debida a Él, que este mandamiento exige, la ignorancia, el olvido, conceptos erróneos, falsas opiniones, pensamientos malos o indignos acerca de Dios, investigación temeraria y curiosa de sus secretos, toda profanación y aborrecimiento a Dios, el narcisismo y egoísmo, y toda otra ocupación desordenada e inmoderada de nuestra mente, voluntad o deseos sobre otras cosas, y sustraerlos de Él en todo o en parte. La vana credulidad, incredulidad, herejía, creencia equivocada, desconfianza, desesperanza, incorregibilidad e insensibilidad en los juicios, dureza de corazón, orgullo, presunción, seguridad carnal, el tentar a Dios, el uso de medios ilegítimos y la confianza en medios legítimos, gozos y placeres carnales, celos indiscretos, corruptos y ciegos, tibieza e inercia en las cosas de Dios, apartarnos y apostatar de Dios, orar o dar alguna adoración a los santos, ángeles o cualquier otra criatura, todo pacto o consulta con el diablo o escuchar sus sugerencias, hacer a los hombres los señores de nuestra fe y conciencia, menospreciar o despreciar a Dios y sus mandamientos, resistir y contristar a su espíritu, el descontento e impaciencia con sus providencias, acusándolo insensatamente por los males con que Él nos castiga, y atribuir la alabanza de bien alguno que somos, tenemos o podemos hacer a la suerte, a los ídolos, a nosotros mismos o a cualquier otra
criatura. Solo revisar las referencias de cada uno de estos pecados nos tomaría toda la clase. Por eso ahí tienen el catecismo para que puedan ir y revisar las referencias con las que se apoyan cada una de estas faltas al primer mandamiento. Esto es solo el primer mandamiento. Y como vemos, abarca muchísimo más, de nuevo, que simplemente ser ateo o tener más de otros dioses. Impaciencia con Dios por su providencia, desconfianza. Nos cruza a nosotros eso por la mente cuando pensamos que eso es quebrantar el primer mandamiento, que el orgullo es quebrantar el primer mandamiento, que ser tibio en cuanto a las cosas de Dios es quebrantar el primer mandamiento. Pensamientos erróneos respecto a Dios. Ahora, si usted lo considera un poco, hace mucho sentido. Si el único Dios que debemos tener es el que se ha revelado en la Escritura, nosotros debemos asegurarnos de conocerlo tal y como Él se ha revelado. Por eso es el peligro de tener pensamientos erróneos respecto a Dios. Y sobre todo aquellos que pueden conducir a la herejía, porque en última instancia entonces no estaremos adorando al mismo Dios. Ya vamos a ver un poco más de eso. Entonces, para sentar las bases, si Dios nos dice que no debemos tener otros dioses delante de Él, hay que empezar por una definición también más básica. ¿Qué es la idolatría? Por ejemplo, el Catecismo Ortodoxo lo resume así. La idolatría, pregunta 108, es hacer o imaginar y considerar cualquier otra cosa en la cual hagas reposar tu esperanza y confianza en lugar de o además de el único Dios verdadero, quien se ha revelado en su palabra y sus obras. Vean bien en los términos que se están usando. Reposar tu esperanza y confianza. Vean que va más allá simplemente el hecho de que usted le esté rindiendo adoración a otra cosa. Es aquello en lo que usted ponga su esperanza y confianza. J.C. Ryle, como muchos otros que tienen definiciones similares, dice que la idolatría es aquella adoración en que el honor debido al Trino y a Él únicamente es dado a algunas de sus criaturas o a alguna invención de sus criaturas. Aquí el énfasis es en la adoración debida al único Dios. Pero cuando usted adora a lo que no es Dios, está obviamente entonces cometiendo idolatría. Pero vean estos diferentes matices o énfasis. Aquello en lo que pongas tu esperanza, o cuando estás dando la adoración indebida a. Entonces, pero respecto a la adoración ya veremos más en el segundo mandamiento, ¿verdad? Cuando tendremos que ver específicamente cómo ese mandamiento Dios está instruyendo, ¿verdad?, el modo en el que Él debe ser adorado. Entonces, lo que salta a la vista, de nuevo, es la idolatría, va más allá del postrarse ante estatuas y es un asunto de adorar al Dios verdadero en espíritu y verdad. La conclusión que teníamos que tener la semana pasada era que aunque no es como usualmente nos identificaríamos, y más de uno se ofendería que alguien le dijera eso directamente en su cara, pero la realidad es que somos idólatras. Somos idólatras. La idolatría es parte de las obras de la carne que tenemos en Gálatas capítulo 5, podemos buscarlo. Gálatas capítulo 5. ¿Cuál es el origen de la idolatría? Por supuesto es un origen espiritual, es nuestro corazón corrupto. Nuestra naturaleza caída. Dice el versículo 17, bueno, vamos al contexto, dice el versículo 16, digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿y cuáles vienen? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Aquí eso debemos entenderlo igual como desórdenes, no solamente la parte de la inmoralidad sexual. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Obviamente la lista no es exhaustiva, tales cosas, hay muchas más,
pero vean que la idolatría es parte de ellas, una obra de la carne. Tiene un origen entonces en nuestra corrupción. También hay que reconocer que la idolatría es sigilosa. Se puede camuflar y estar entre nosotros. En otra parte también este mismo autor, J.C. Ryle, señala, vean cuán atentos debemos estar nosotros, que la idolatría no siempre es el caso donde usted desecha completamente a Jehová para adorar a otros dioses. ¿Qué era lo que más frecuentemente ocurría en Israel, tanto cuando estuvieron en el desierto, tanto en los días de los jueces como en los días de los reyes? Ellos decían adorar al Señor, pero tenían sus altares a Baal, a Astoret, ahí compartiendo. ¿Por qué? Porque estos dioses falsos no demandan exclusividad. El Dios verdadero sí demanda, tú no tendrás dioses ajenos. Pero los otros no tienen problema con compartir. Y ahí pueden estar con nosotros. Y el pueblo decía servir al Señor, pero ahí estaban los dioses falsos en medio de ellos. Recuerden cómo Josué y muchos otros tuvieron en varias ocasiones que decir, quiten los dioses falsos en medio de ustedes. Ahí estaban. Ellos no se consideraban idólatras, estábamos sirviendo al Dios verdadero. A través de los profetas, Amós diciéndole al pueblo, y todo ese tiempo realmente ustedes me han servido a mí, ¿verdad? Cuando él les decía que quitaran el sonido de sus instrumentos. Todo ese tiempo, ¿cuáles altares eran los que estaban cargando ustedes? Y ahí les menciona los dioses falsos, Kiun, Moloch. Y así como ellos, ¿no? Muchos de nosotros lo que tenemos que reconocer es que tenemos ídolos en nuestra vida que están ahí, compartiendo el lugar con Dios. Que no le estamos dando la adoración exclusiva solamente a Él. Pero no, de nuevo, como les decía, no nos consideramos idólatras. Estamos aquí en el culto del Dios que se ha revelado en las Escrituras. Pero también están esos dioses falsos en medio nuestro. Y no los debemos tolerar. Por lo tanto, de nuevo hay que reiterarlo, un ídolo es más que aquellos dioses falsos de la antigüedad. Algunos de estos fueron pura invención humana. Como dice Romanos 1, que en lugar de darle la honra debida a Dios, que hizo el hombre, le dio culto a la creación y a los cuerpos celestes. Pero también hay que reconocer que hay idolatría hoy, como la hubo en la antigüedad, que es fruto de la influencia demoníaca, porque existe, ¿verdad?, esa influencia en la cual estos pueblos realmente reconocían una realidad espiritual, pero estaba también la actividad demoníaca. ¿Para qué? Para que esos cultos fueran realmente sacrificios a los demonios. Y hay pasajes que lo dicen así abiertamente. Entonces la Escritura nos presenta ambos escenarios. Hay un sentido en el cual se habla de que no hay otros dioses, porque solo existe Dios. Están esos inventos meramente humanos, ¿verdad? Son esos pasajes que conocemos, como los que les he anotado ahí, el Salmo 115, del 4 al 8, ¿verdad? Que los ídolos de ellos tienen ojos y no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen pies y no caminan. ¿Cómo termina esa sección? Y semejantes a ellos son los que confían en esos dioses. O el caso, ¿verdad?, de Isaías 44, podemos buscarlo. O sea, no es que esto el Señor no lo hubiera dicho, ¿verdad? Hay dioses que son meramente invención, que no tienen ningún poder. En Isaías 44, ¿qué es lo que hace el hombre? Versículo 15. Va, corta leña, ¿y qué hace con esa leña? De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega, diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol.
de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Ahora uno lee este pasaje y uno dice, sí, que claro que está del mismo pedazo de madera que hizo para comer, se hizo un ídolo y ahora le está dando adoración. Bueno, así de insensata es la idolatría, hermanos, cuando ponemos nuestra confianza en lo que no es Dios. Isaías 46, 6 y 7 es similar, este simplemente está hablando ya no de madera, sino de esos ídolos de plata que en vez de ellos llevar las cargas de su pueblo, ellos son una carga para el pueblo. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y lo adoran. ¿Y qué hacen con ellos? Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Podemos recordar, ¿verdad?, a Elías contra los profetas falsos, ¿verdad? Estaban sajándose, golpeándose, chorreando sangre, 400 hombres clamando y no hubo quien respondiese. Llame más fuerte, quizás está dormido, decía Elías. De nuevo, burla. Así de ridículo es, pero es fácil ver el error de ellos. Pero lo estamos viendo nosotros en nuestra vida cuando ponemos nuestra esperanza en lo que no es Dios. Pero como les digo, no hay que olvidar que hay muchos seres espirituales. Por eso hay otros pasajes que hablan de Jehová como el Dios entre los dioses. De nuevo, no porque haya más dioses, solo uno es Dios, pero sí hay seres espirituales, a los cuales la adoración, como vemos también en las respuestas de los catecismos, no les corresponde. Nosotros no debemos adorar a los ángeles, aunque haya jerarquías entre ellos, sean serafines, sean querubines. Ellos no reciben adoración de nosotros. No deberían. Pero por otro lado está Satanás y los ángeles caídos en su empresa de apartar a los hombres de verdad. ¿Y cómo es llamado Satanás en las Escrituras? Es también llamado el Dios de este siglo, Dios con D minúscula. De nuevo, es un ser espiritual, pero no es Dios, no es Dios como tal. Solo uno tiene la naturaleza de Dios. Pero esos seres espirituales están ahí para engañar. Por eso es descrito como el Dios de este siglo que anda cegando el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Es el príncipe de este mundo, también le llama Efesios 2:2. Pero entonces, si ya tenemos claro que ya nosotros no estamos, al menos en esa etapa abierta, ¿verdad?, excepto algunos pueblos y algunas costumbres que prevalecen todavía entre algunos, de en efecto tener figuras, ¿qué otras cosas podemos identificar como ídolos? Porque el mandamiento es claro, no tendrás otros dioses. Entonces lo que nosotros debemos hacer es identificar esos ídolos modernos para nosotros hoy, para quitarlos de nuestra vida, para derribarlos. Entonces empecemos. Y va a ser una exposición limitada. Ustedes ya vieron cuán amplio era, pero voy a limitarme a poner la esperanza en o amar a. Y con eso vamos a identificar algunos ídolos. Parte de esta lista está basada en la exposición del primer mandamiento también de Thomas Watson. Por ejemplo, cuando ponemos nuestra esperanza en las riquezas. Mateo 13:22. No es que haya problema en tener riquezas. La Biblia nos presenta muchos hombres de fe a los cuales el Señor les dio mucho. El asunto es cuando ponemos en ellas nuestra esperanza. Dice Mateo 13:22 que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahí está. Es aquel que tiene su esperanza en las riquezas. Ahí la palabra no tiene provecho en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque realmente está viviendo para las cosas de esta vida. Ahí es donde está su esperanza. Pablo lo dice muy claro en su carta a Timoteo, ¿verdad? En su primera carta, él le dice, primera de Timoteo 6:17, que a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Y como dice, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo,
que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esa es la advertencia. No había un problema en tener más. Es algo insólito, ¿verdad? Lo que nosotros vemos en nuestros días de muchos movimientos que están diciendo que hay que hacer una redistribución de la riqueza, ¿verdad? No, el Señor a uno les da más. El asunto es, ni pongan la esperanza en las riquezas. Ahora, poner la esperanza en la riqueza no es un asunto solamente para los ricos. Hay quienes, aunque no tienen mucho, pero igualmente tienen su esperanza en el día que las tengan. ¿Está teniendo usted su esperanza en eso, en el día que tenga más? Es que cuando ya empieza a ganar tanto. Hay muchos estudios que le van a demostrar a usted cuán poco dura la satisfacción después de un aumento. Es que cuando gane tanto lo ganan y luego quieren más. Es absurdo lo que a veces uno ve en las noticias de muchos deportistas, ¿verdad? Y los contratos que tienen y aún así quieren más. Pero de nuevo, es fácil verlos a ellos. La pregunta es para nosotros. Si ganara tanto, ¿ahí es donde está su esperanza? Si llegara a ahorrar tanto. Job 31. Job aquí está hablando más bien de un pecado que él dice, a mí no me podrían acusar de esto. Job 31. Job 31, 24. Dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, eso también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. ¿Ven? Job reconoce, hubiera sido una maldad que yo hubiera puesto en las riquezas mi esperanza. Obviamente el Señor está a punto, ¿verdad?, luego de enfrentar a Job con muchas otras cosas. Pero es por lo menos que veamos aquí el entendimiento que él tuvo. El Señor a él le había dado mucho, pero él dijo, si yo puse en ellas mi esperanza, que me sea contado esto por maldad, porque hubiera sido negar al Dios soberano. Una más, Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 17. Voy a avanzar un poco más porque son varios ídolos los que tenemos que sacar a la luz hoy. Dice Deuteronomio, capítulo 8. Vean, este pasaje es increíble por varias razones. Primero porque el Señor les está diciendo, yo soy el que les doy las riquezas. Y el mismo Dios que les da las riquezas les advierte, pero yo sé el peligro. Yo sé que si les doy riquezas, luego ustedes van a dejar de poner su confianza en mí, van a decir ustedes, mi fuerza me trajo todo este bien, y en última instancia, por olvidarse de Dios y fijarse en ellos, van a terminar siendo idólatras. Vean todo lo que sucede. Deuteronomio 8, 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y qué pasa? Porque ya ven por qué el orgullo aparece en la lista de lo que quebranta el primer mandamiento, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Eso es lo que sucede. Te olvidas de Jehová. Pones la confianza en las riquezas. Y al final decimos que fuimos nosotros. Muy bien. También es un ídolo el poner la confianza en el brazo de carne, en el hombre. Por ejemplo, este lo habíamos leído el domingo pasado. Voy a leerlo brevemente. Jeremías 17:5. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón
que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón, ¿qué pasa? Se aparta de Jehová. Cualquier esperanza que tengamos en otro ser caído como nosotros, falible, finito, dice el Señor, maldito. Palabras fuertes, pero es lo que el Señor le dijo al pueblo. Ahora, ¿por qué pondría usted la confianza en lo que no es Dios? Vean en cambio cómo se expresó el rey Ezequías, segundo de Crónicas 32:8. Esta escena es bastante conocida si usted ha tenido la oportunidad de leer la Biblia completa, porque se narra tanto en Reyes y Crónicas como también en Isaías. Es cuando los asirios quieren invadir a Judá. Ellos están confiados que todas las otras naciones ¿verdad? Que así como las otras naciones cayeron, así va a caer Judá. Ellos estaban, ¿verdad?, gritándole a los que estaban en el muro: ¿y dónde estaban los dioses de esas naciones? Ustedes también van a caer. Bueno, así respondió el rey Ezequías, capítulo 32, versículos 7 y 8, para que vean precisamente que es contra el rey de Asiria. Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Confianza en Jehová, no en el brazo de carne. Muchos otros reyes se apartaron cuando empezaron a aumentar el poderío militar. ¿Por qué tenían que cuidarse de no multiplicar muchos caballos para sí? Porque de nuevo, era el de Dios dar la victoria. Él podía librarles con pocos, como muchas otras veces se los había demostrado, con 300 hombres. Y a veces ni tuvieron que mover un brazo. Y sin embargo, a veces nosotros tenemos nuestra esperanza en lo que otra persona haga. Qué tonto. No, ellos no son Dios. Jehová es Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en nuestra sabiduría o prudencia, Jeremías 9:23 lo que dice, ¿verdad? No se alabe el rico en sus riquezas, pero también no se alabe el hombre en su sabiduría. A veces podemos nosotros confiar mucho en nuestras propias capacidades, en que yo no me equivoco, en que yo sé lo suficiente. Aitofel, ¿verdad?, que es un caso que les pongo ahí, que está en 2 Samuel 17:23, es un caso interesante. En esos días se decía que consultar a este hombre era como consultar la palabra de Jehová. Y hay muchos aspectos de esos dos capítulos que a mí me fascinan, porque obviamente la soberanía de Dios destaca de tal manera porque David ora: Señor, frustra el consejo de Aitofel. Y la Biblia es clara que el consejo que Aitofel dio fue apropiado, fue bueno. Y sin embargo, no lo escucharon. Ahora, ¿qué pasa cuando el rey, el falso rey, ¿verdad?, el usurpador Absalón, no escucha el consejo de Aitofel? Se fue a su casa, la puso en orden y se mató. Este hombre no concebía que no estimaran su consejo. Nosotros lo que necesitamos, en cambio, es pedir sabiduría de lo alto. No apoyarnos en nuestra propia prudencia. La sabiduría de lo alto no produce celos, ni ira, ni contiendas. La sabiduría de lo alto da fruto apacible de justicia, como nos dice Santiago. No estoy leyendo las citas para poder avanzar un poco, hermanos. Nuestra moralidad y buenas obras. Muchos también descansan en que no se les puede acusar de pecados abiertos y escandalosos. Esa es la razón por la que muchos piensan que en el día final estarán bien con Dios. Porque en general he vivido una buena vida, moralmente hablando. Son como el fariseo de Lucas 18, ¿verdad? En la parábola que el Señor comparte, ¿verdad?, que da gracias de que no es como los otros hombres, de que no soy como ellos.
Muchos tienen su confianza de nuevo en que han vivido tales vidas ante el Señor. Pero no es solo un asunto de poner nuestra esperanza en estas cosas, es que el lenguaje bíblico lo lleva al contexto del amor. Si amamos a algo o a alguien más que a Dios, lo estamos haciendo un Dios. Y aunque se parece, vamos a ver que aquí el lenguaje es todavía más directo. Cuando se habla de amar a algo, la Biblia en muchas ocasiones, directamente lo llama, eso es hacer un ídolo. Por ejemplo, las posesiones. Pero ya no las vimos con la esperanza, sí, pero es que las posesiones no solamente pueden ser motivo de que tengamos nuestra esperanza en ellas, es que podemos llegar hasta amarlas. Mateo 19:22, es el joven rico. El Señor le dice que venda todo lo que tiene. ¿Por qué este joven no lo pudo hacer? ¿Por qué no se las pudo dar a otros? Porque en efecto las amaba más que a Dios. Y de esta manera Cristo le demostró a él de que si él pensaba que había guardado la ley, y sobre todo la segunda tabla, que fue la que Cristo le sacó en cara, él tenía que caer en cuenta que ni siquiera el primer mandamiento estaba pudiendo cumplir. ¿Por qué? Porque no podía decirle que no a las posesiones. Efesios 5:5, busquemos por favor. Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí vamos a hacer una lectura conservadora. ¿Quién es el idólatra? ¿El fornicario, el inmundo o el avaro o solo el avaro? Dejemos que es solo el avaro. Muchas traducciones van a hacer el énfasis de que es o la avaricia, que es idolatría. Dejemos lo que es ahí. Por ahora nos basta. ¿Ven lo que está escribiendo Pablo por inspiración del Espíritu? El avaro es idólatra. El que atesora posesiones es un idólatra. Está quebrantando el primer mandamiento. Por eso es que muchas veces también se dice que cuando se llega al 10º mandamiento está volviendo al primero. Todo aquello que codiciemos, que anhelemos, es un ídolo. Porque eso es avaricia. Idólatra. ¿Y qué pasa con los idólatras? No tienen herencia en el reino de Dios. Aquí tenemos un buen indicador para que usted descubra los ídolos particulares de su vida. ¿Qué es lo que usted anhela? ¿Dónde tiene su esperanza? ¿Qué es lo que más le gustaría que pase? Y aquí hay que ser abiertos, hermanos. Pueden ser desde cosas triviales que pudiéramos ver triviales, pero depende de su alegría, de los resultados en cierto deporte, de ciertas ganancias, de la aceptación de ciertas personas. Y la lista puede continuar. Avaricia. Todo aquello que usted anhele, idólatra, no tiene herencia en el reino de Dios. Las posesiones, los placeres. ¿Podemos amar los placeres? Claro que sí. Segunda de Timoteo 3:4. Escribe Pablo que en los postreros días, ¿verdad?, habrá hombres amadores de sí mismos. Vean que el versículo 2 ya nos dice que estos hombres son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Continúa la lista, pero vean cómo también son llamados. Versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Amadores de los deleites, de lo sensual, del placer. Y en esto también la lista puede extenderse mucho. Por eso, como les digo, ya en otras ocasiones, hace algún tiempo había hablado al respecto, ¿verdad? Aunque es un buen hermano, al que estimo mucho, ¿verdad? John Piper usa este lenguaje, ¿verdad?, de hedonismo cristiano, pero hay algunos que no les gusta precisamente porque no es precisamente un término, ¿verdad?, que uno quisiera a veces utilizar. ¿Por qué? Porque hedonismo lo que significa es eso, es amar el placer. Claro, lo que él está diciendo es amar a Dios, ¿verdad?
Cuando usted encuentra su deleite en Dios, entonces lo va a glorificar a Él. Pero ¿por qué es el asunto con eso de amar el placer? Bueno, porque aquí está. Esto es una característica de hombres, de nuevo, que niegan la eficacia de la piedad. Pueden decir lo que quieran, pero si aman los placeres, idólatras, no tienen parte en el reino de Dios. Eclesiastés 7:4 también luego lo pueden buscar como complemento. Quiero que veamos este otro. Amadores del vientre. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, 17 al 19. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, ¿cómo lo dice abiertamente? Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, cuyo Dios es el vientre. Come usted para la gloria de Dios. Ejerce usted moderación. Ostentamos lo que comemos. Es que, yo no sé, ¿verdad? Yo me imagino si un viaje en el tiempo, ¿verdad? De aquellos ahí después de venir y sudar y todo lo que para poder cazar algo y para poder comer, venir a nuestros días y uno tomándose el selfie, ¿verdad? Para ver lo que se está comiendo. Ostentamos lo que comemos. Nunca está satisfecho con lo que se come. Hermanos, eso es así. O sea, nosotros pasamos de verdad de que esta oración de que Dios nos dé nuestro pan cada día, que hacía mucho más sentido para muchas personas por mucho tiempo, donde la mayoría ya no tiene esa preocupación de si va a tener algo que comer para mañana. ¿Existe la pobreza extrema? Sí, hermanos, todavía existe. Pero yo estoy hablando aquí a los que en este momento el Señor ha puesto para que escuchen estas palabras. La mayoría aquí no tiene esa preocupación. Y la Escritura habla del gozo y la alegría por la provisión. Él da el vino para la alegría de los hombres, el sustento, como leíamos en las palabras de Timoteo, que nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es bueno y rico comer, pero prestemos atención. No sea que estemos haciendo un altar al placer del comer. Que seamos insatisfechos nosotros constantemente. Como les digo, es nada más comparar lo que es nuestra realidad ahora, de poder incluso hablar de dónde se come mejor. No, es que allá más rico que el otro lado. No satisfechos, no realmente agradecidos por lo que el Señor pone en nuestra mesa. Obviamente podemos amar también a la familia más que a Dios. Particularmente Watson lo que hace aquí es que él habla es de los hijos. Hay que recordar de nuevo, la mortalidad infantil antes era mucho más alta. Entonces él particularmente menciona a los hijos, pero yo lo amplío aquí a la familia, porque ya vimos las palabras de Cristo. Ahora, si alguno ama a padre o madre o a hijo o a hermano o a hermana más que a mí, no es digno de mí. Palabras directas de Cristo. Como les había dicho, era un asunto de lealtad. Todo nuestro amor tiene que ser primeramente para con Dios. Pero nosotros convertimos de los buenos regalos de Dios ídolos. Y de eso tenemos que arrepentirnos. De nuevo, entonces, espero que me estén entendiendo, hermanos y amigos. No nos gustaría que alguien nos llame así directamente, pero es lo que somos, idólatras. Y debemos arrepentirnos de ello delante de nuestro Dios.
Pero el mandamiento no termina ahí. No solamente dice no tendrás dioses ajenos, dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué dice el Catecismo Bautista para esta parte? ¿Qué nos enseña especialmente con estas palabras delante de mí en el primer mandamiento? Estas palabras delante de mí en el primer mandamiento nos enseñan que Dios, quien ve todas las cosas, toma nota de y le desagrada mucho el pecado de tener cualquier otro Dios. Pero aquí el énfasis que quiero es este: quien ve todas las cosas delante de Dios. No existe tal cosa como el pecado secreto en última instancia. Dios todo lo ve. Muchos tenían a sus ídolos escondidos en las casas. Recuerden, en los profetas también lo hemos visto. Habían unos que eran portables, así, usted se los metía, se los llevaba. Para llevarlo consigo, nadie se lo estaba viendo. Delante de Dios, usted no puede ocultar nada. Él sabe todo aquello que usted está atesorando. Invisible para los hombres. Nadie se imaginaría que usted tiene tal deseo desmedido por una cosa, porque aquí nadie se puede dar cuenta. Pero en lo secreto de su casa, en su intimidad, ahí está el tiempo que usted le dedica a ese ídolo. Cuánto lo adora, cuánto lo venera. Cuán infeliz sería usted si algo le pasara a eso. Si ya no pudiera verlo, si ya no pudiera disfrutarlo. Por eso es que José, cuando la esposa de Potifar lo invita a pecar, él dice, ¿cómo voy a pecar delante de Jehová? Él sabía que vivía en la presencia de Dios. Por eso puedo decirle que no a un ofrecimiento abierto para pecar con la esposa de su jefe. O vean estas palabras de Levítico 19:14, y con estas estaré concluyendo. No podré abarcar el resto del material ya por esta mañana, pero podemos cerrar este aspecto del delante de Dios de esta manera. Levítico 19:14. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Claro, imagínense, va el sordo y va la persona gritándole sus insultos, contento, no me escucha. La gran gracia, pensaba la persona, tendrás temor de Jehová tu Dios, haciéndole zancadilla el que no ve. ¿Gracioso? El Señor no lo ve gracioso. Delante de tu Dios. Recordemos este primer mandamiento. Lo que los hombres no ven está al desnudo para nuestro Dios. Derribe sus ídolos, arrepiéntase de ellos y dé gracias al Señor por el perdón que tenemos en Cristo de todos estos pecados que aún seguimos consintiendo en nuestra vida. El Señor les bendiga.